Las alarmas sonaron en el puente del USS Liberty, mientras el almirante Jake Morrison observaba las enormes figuras que bloqueaban las estrellas. 3 meses atrás, la capitana Lisa Grant había escapado por los pelos de estos mismos alienígenas con una advertencia que había sumido a la Tierra en el pánico. Ahora estaban aquí, y su flota se extendía por los confines del sistema solar como un oscuro muro de la muerte. Jake había servido en la Armada de la Tierra durante 27 años, luchando contra piratas y rebeldes en las colonias exteriores. Había visto cruceros de batalla y dreadnoughts capaces de arrasar ciudades. Pero nada lo había preparado para esto. Las naves alienígenas eran increíblemente enormes, cada una del tamaño de una pequeña luna, con sus agujeros reluciendo con tecnología que la ciencia humana apenas podía comprender. La oficial de comunicaciones se volvió hacia Jake con miedo en los ojos. Almirante, estamos recibiendo una transmisión en todas las frecuencias. Proviene de la flota alienígena. Jake asintió con gravedad. Pásenla por los altavoces principales. Que todos escuchen lo que tienen que decir. La voz que llenó el puente era fría y mecánica, hablando en un inglés perfecto, sin emoción alguna. Habitantes de la Tierra, somos el consorcio Baldari. Hemos conquistado 17 mundos en esta galaxia. Su especie ha sido evaluada y considerada apta para integrarse en nuestro imperio. Entregarán sus armas, disolverán sus fuerzas militares y se prepararán para la ocupación. Tienen 72 horas para cumplir. La resistencia resultará en la completa destrucción de su especie. La transmisión terminó, dejando el puente en un silencio sepulcral. Jake miró a su tripulación, viendo la misma mezcla de miedo e ira en todos los rostros. Estos alienígenas habían llegado a su sistema natal y exigían a la humanidad que se arrodillara como perros. Hablaban de conquista y ocupación como si ya estuviera decidido, como si los humanos no fueran más que ganado para pastorear. El comandante Ryan Phillips apareció en la pantalla principal desde el Comando de Defensa de la Tierra. Su rostro era sombrío pero decidido. Jake, hemos recibido el mismo mensaje en todas las instalaciones militares de la Tierra, Marte y las colonias exteriores. No solo nos amenazan. Anuncian nuestra derrota como si ya hubiera sucedido. Jake sintió que su ira crecía. ¿Qué sabemos de estos Baldari? El informe del capitán Grant nos da algunos detalles. Aparecieron en el sistema Kepler hace 3 meses y destruyeron toda la flota colonial en menos de 6 horas. Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Sus naves tienen escudos de energía que pueden detener cualquier cosa que les lancemos. Sus armas pueden destrozar planetas. ¿Cuántas naves tienen ahí fuera? Nuestros sensores cuentan más de 2000 naves, desde naves del tamaño de destructores hasta esas enormes naves de mando que son más grandes que nuestras estaciones espaciales. Podrían esterilizar todos los mundos de nuestro sistema sin romper la formación. Jake observó la flota alienígena a través de la ventana principal. 2000 naves contra la flota combinada de la humanidad de unas 300 naves, la mayoría naves civiles reconvertidas y cruceros militares obsoletos. Las probabilidades eran imposibles, pero algo le ardía en el pecho y se negaba a aceptar la derrota. Comandante Phillips, ¿cuál es el estado de nuestros preparativos defensivos? Todas las naves disponibles se dirigen a Júpiter. Tenemos naves mineras del cinturón de asteroides cargadas con cargas nucleares, cargueros convertidos en plataformas de misiles y transatlánticos con cazas voluntarios. No es una gran flota, pero es lo que tenemos. La voz del capitán Steve Baker crepitó en el sistema de comunicación desde su nave minera reconvertida. Almirante, mis muchachos están listos para luchar. Tenemos 23 naves mineras cargadas con suficientes explosivos nucleares para incendiar la mitad del sistema. Solo denos la orden. La teniente comandante Amy Rodríguez se reportó desde su posición cerca de Júpiter. Almirante, hemos posicionado plataformas de bombardeo cinético en la gravedad de Júpiter. Bueno, si logramos atraer sus naves a nuestro alcance, podremos usar la gravedad del planeta para acelerar los proyectiles a una velocidad cercana a la de la luz. Jake sintió una sonrisa sombría en su rostro. Puede que la humanidad no tuviera la tecnología avanzada de los extraterrestres, pero tenían algo más. Tenían la obstinada negativa a rendirse que los había llevado de las cuevas a las estrellas. Estaban dispuestos a convertir cualquier cosa en un arma y luchar con lo que pudieran encontrar. Todas las naves. Les habla el almirante Morrison. Quiero que escuchen atentamente lo que voy a decirles. Estos extraterrestres creen que pueden venir a nuestro hogar y exigirnos la rendición. Creen que nos rendiremos y aceptaremos la esclavitud porque sus naves son más grandes y sus armas más potentes. Han conquistado a otras 17 especies,
y aparentemente todas se rindieron sin luchar de verdad. Jake hizo una pausa, mirando la flota alienígena que eclipsaba a sus propias fuerzas. Pero nunca antes habían luchado contra los humanos. No saben que hemos estado luchando entre nosotros durante miles de años por cada pedazo de tierra y cada gota de agua. No saben que hemos convertido la guerra en una forma de arte. Creen que la tecnología superior garantiza la victoria. Pero están a punto de aprender que el arma más peligrosa del universo es un ser humano que se niega a rendirse. El oficial de comunicaciones miró a Jake. Almirante, el plazo de 72 horas vence en 10 minutos. ¿Deberíamos responder a su ultimátum? Jake se dirigió a la estación de comunicaciones y activó el sistema de transmisión de toda la nave. Su voz se transmitiría a todas las naves humanas del sistema y se retransmitiría a la Tierra, Marte y las colonias. Y lo que es más importante, sería captada por la flota alienígena. Soy el almirante Jake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra, hablando en nombre de toda la humanidad. Hemos recibido su ultimátum y sus exigencias de rendición. Hemos considerado cuidadosamente su oferta de esclavitud y subyugación. La voz de Jake se endureció como el acero. Aquí está nuestra respuesta. Rechazamos sus exigencias. Rechazamos su autoridad. Rechazamos su imperio. Si quieren este sistema, si quieren nuestros mundos, si quieren a nuestra gente, entonces tendrán que venir y tomarlos. Y les prometo esto, les haremos pagar por cada metro de espacio, cada gota de sangre y cada bocanada de aire. Somos seres humanos y no nos inclinamos ante nadie. Jake cortó la transmisión y se dirigió a su tripulación. Todas las naves, puestos de batalla. Hoy descubriremos qué sucede cuando una fuerza imparable se topa con un objeto inamovible. Señalen a la flota. Avancen para contactar. Demostremos a estos alienígenas lo que hacen los humanos cuando alguien intenta hacernos arrodillar. La pequeña flota humana comenzó a avanzar hacia la enorme armada alienígena, superada en número 7-1, pero negándose a ceder. A lo lejos, las naves Baldari también comenzaron a moverse, confiadas en que esto terminaría rápidamente como todas sus conquistas anteriores. No tenían ni idea de que estaban a punto de enfrentarse a una especie que nunca había aprendido a rendirse. El capitán Steve Baker aferró los controles de su nave minera mientras la flota humana acortaba distancias con la armada alienígena. A su alrededor, otras 22 naves mineras reconvertidas lo seguían en formación dispersa. Sus bodegas de carga estaban repletas de cargas nucleares extraídas de los arsenales militares de la Tierra. Estas naves nunca fueron diseñadas para el combate, pero hoy se convertirían en el primer ataque de la humanidad contra un enemigo que jamás había conocido la derrota. La flota Baldari se movía con perfecta precisión. Sus enormes naves se disponían en patrones geométricos que evocaban miles de años de tradición militar. Su formación era hermosa y aterradora. Cada nave ocupaba su posición exacta en una danza de guerra que había conquistado 17 civilizaciones. El almirante Jake Morrison observaba desde el USS Liberty cómo las naves alienígenas comenzaban a cargar sus armas. Las lecturas de energía se disparaban en las pantallas de los sensores. La teniente comandante Amy Rodríguez estaba sentada en su puesto de mando a bordo del USS Defiance, situado cerca del enorme pozo de gravedad de Júpiter. Su nave era pequeña y rápida, construida para el reconocimiento más que para la batalla. Pero había pasado los últimos 3 meses trabajando con los mejores científicos de la Tierra para convertir al propio Júpiter en un arma. Ocultas por todo el espacio orbital del planeta se encontraban plataformas de bombardeo cinético, simples cañones de riel que podían acelerar trozos de metal a velocidades increíbles aprovechando la gravedad del planeta. Los primeros disparos provinieron de la flota Baldari, con rayos de energía pura que se dirigían a través del espacio hacia las naves humanas que se aproximaban. Las armas alienígenas eran hermosas y letales, convirtiendo el espacio mismo en un espectáculo de luz y destrucción. 3 naves humanas desaparecieron al instante. Sus cascos fueron vaporizados por una tecnología que la humanidad ni siquiera podía comprender. Pero las naves restantes siguieron avanzando, negándose a romper la formación, incluso cuando la muerte las acechaba. La voz de Steve Baker resonó en los canales de comunicación mientras sus naves mineras entraban en el borde exterior de la formación alienígena. Todas las naves, aquí Baker. Recuerden, solo tenemos una oportunidad. ¡Que valga la pena! Su dedo se cernió sobre el interruptor de detonación mientras los cazas alienígenas pululaban alrededor de su nave como insectos furiosos. Los Baldari nunca se habían enfrentado a un enemigo dispuesto a sacrificarse en ataques suicidas, y sus formaciones perfectas comenzaron a tambalearse mientras intentaban comprender qué hacían los humanos.
Las explosiones nucleares iluminaron el espacio como pequeños soles mientras Steve y sus voluntarios detonaban sus naves entre las naves alienígenas. Los escudos de energía Baldari, capaces de desviar rayos láser y armas de partículas, nunca habían sido diseñados para soportar el poder rudimentario pero devastador de la fusión nuclear. 17 naves alienígenas murieron en la primera oleada de explosiones. Sus elegantes cascos se partieron como huevos. La nave de Steve Baker fue la última en detonar, llevándose consigo 2 destructores enemigos mientras sonreía y pulsaba el botón. Amy Rodríguez observó el espectáculo de luces nucleares y supo que había llegado su momento. Todas las plataformas, aquí Rodríguez. Apunten a la nave de mando enemiga en el sector 7. Disparen cuando estén listos. Las plataformas de bombardeo cinético alrededor de Júpiter se activaron simultáneamente, utilizando la enorme gravedad del planeta para acelerar proyectiles metálicos a una velocidad cercana a la de la luz. Los trozos de acero y hierro se convirtieron en armas relativistas que... La flota alienígena se vio afectada por la fuerza de pequeños asteroides. La nave de mando Baldari, enorme y supuestamente invulnerable, se estremeció cuando los proyectiles cinéticos atravesaron sus escudos y blindaje como si fueran papel. La nave alienígena comenzó a escorarse, mientras la atmósfera emanaba de docenas de brechas en el casco. Por primera vez en sus 1000 años de historia de conquista, los Baldari sufrían graves daños de un enemigo que esperaban aplastar en minutos. Pero la mayor sorpresa de los alienígenas llegó cuando activaron su arma más temida. Todas las especies que los Baldari habían conquistado poseían algún tipo de habilidad telepática, lo que las hacía vulnerables a la dominación psíquica. Los supresores psíquicos del consorcio podían doblegar la voluntad de flotas enteras, convirtiendo a orgullosos guerreros en esclavos acobardados con un solo pulso mental. El arma nunca había fallado, y los comandantes Baldari la activaron con absoluta confianza. La onda psíquica recorrió la flota humana como un tsunami invisible de fuerza mental. En todos los demás mundos, este momento marcó el fin de la resistencia, pues la voluntad de lucha del enemigo simplemente se desvaneció. Los Baldari esperaron a que las naves humanas dejaran de disparar y se rindieran, tal como lo habían hecho otras 17 especies antes que ellos. Pero las naves humanas seguían avanzando, con sus armas aún encendidas y sus tripulaciones luchando con una furia incontenible. El almirante Morrison sintió el ataque mental alienígena como agua fría, pero no tuvo más efecto que una suave brisa. Miró alrededor del puente y vio a su tripulación continuando con sus tareas sin siquiera notar que algo había sucedido. La comprensión lo golpeó como un rayo. Los humanos eran completamente inmunes a la influencia psíquica. Cualquiera que fuera la peculiaridad de la evolución que había convertido a la humanidad en la única especie no telepática de la galaxia, se había convertido en su mayor arma. La batalla se prolongó durante 6 horas mientras la flota humana se abría paso a través de la formación alienígena utilizando tácticas que horrorizaron a los comandantes Baldari. Los humanos embestían con sus naves a las naves enemigas cuando sus armas se quedaban sin munición. Usaron sus propias estaciones espaciales como armas cinéticas, acelerándolas hacia objetivos alienígenas. Convirtieron sus láseres mineros en armas rudimentarias pero efectivas y utilizaron contenedores de carga llenos de explosivos como misiles improvisados. El coronel Danny Walsh lideró un grupo de abordaje que capturó un destructor alienígena cortando su casco con equipo industrial y abriéndose paso hasta el puente con solo rifles de asalto y determinación. La tripulación de los Baldari se rindió aterrorizada al darse cuenta de que estos extraños seres no sentían miedo ni mostraban piedad. El informe de DY revelaría más tarde que los alienígenas nunca habían experimentado el combate cuerpo a cuerpo y no tenían idea de cómo luchar contra un enemigo que se negaba a rendirse. Cuando la flota alienígena finalmente se retiró, dejando atrás los restos de 43 naves destruidas, los comandantes de los Baldari se enfrentaron a una realidad que nunca habían visto. Habían perdido una batalla contra una especie tecnológicamente inferior. Aún más inquietante, habían descubierto un enemigo completamente inmune a su arma más poderosa y que parecía volverse más peligroso a medida que la lucha se intensificaba. El almirante Morrison se paró en su puente dañado y observó cómo la flota alienígena se retiraba hacia los confines del sistema solar. Su propia flota se había reducido a menos de la mitad de su fuerza original, pero habían logrado algo imposible. Habían obligado a los conquistadores galácticos a retirarse. Abrió un canal de comunicación con todas las naves humanas restantes y pronunció las palabras que resonarían por toda la galaxia. Todas las naves. Este es Morrison. Hoy aprendimos algo importante sobre estos alienígenas. Se les puede herir. Se les puede vencer. Y se les puede obligar a huir. Comuniquen a la Tierra, a Marte y a todas las colonias humanas. Los Baldari no son invencibles.
Haremos que se arrepientan de haber venido a nuestro sistema. 6 meses después de la primera batalla, la guerra se había extendido por 12 sistemas estelares como un cáncer que se negaba a sanar. Los Baldari esperaban aplastar la resistencia humana en cuestión de semanas. Pero, en cambio, se encontraron luchando contra un enemigo que parecía fortalecerse con cada derrota. El coronel Danny Walsh se agazapó en las ruinas de la colonia de Nueva Ginebra en Próxima Centauri, observando cómo las naves de patrulla alienígenas sobrevolaban la ciudad destrozada como buitres mecánicos. Los Baldari habían ocupado las colonias mineras hacía 3 meses, esperando que los colonos humanos se rindieran o huyeran como cualquier otra especie que habían conquistado. En cambio, se encontraron atrapados en una pesadilla de guerra urbana para la que su doctrina militar nunca los había preparado. Cada edificio se había convertido en una fortaleza, cada esquina en una posible emboscada y cada civil en una posible amenaza. Danny había transformado a los colonos supervivientes en guerrilleros utilizando tácticas que se habrían considerado terrorismo en tiempos de paz, pero que en tiempos de guerra eran simplemente supervivencia. Los alienígenas controlaban el aire y las carreteras principales, pero los humanos eran dueños de las alcantarillas, los túneles de mantenimiento y los edificios abandonados que cubrían la ciudad. Atacaron sin previo aviso y desaparecieron antes de que el enemigo pudiera responder, convirtiendo la ocupación Baldari en una batalla constante contra las sombras. Los soldados alienígenas eran altos y elegantes, con tecnología que los hacía casi invulnerables en combate abierto. Su armadura podía detener las balas de los rifles y sus armas podían vaporizar a seres humanos de un solo disparo. Pero nunca habían aprendido a luchar cuerpo a cuerpo contra un enemigo que usaba explosivos improvisados escondidos en juguetes infantiles y convertía los cuchillos de cocina en armas mortales. El impacto psicológico en los Baldari fue devastador, al darse cuenta de que estos humanos primitivos se negaban a aceptar la derrota incluso ante las adversidades más difíciles. La DRA. Ellen Foster trabajaba en un laboratorio oculto bajo las ruinas de la Universidad de la Colonia, rodeada de piezas de tecnología Baldari capturada que su equipo había estado estudiando durante meses. Ellen había sido científica civil antes de la guerra, especializada en física teórica e ingeniería de materiales. Ahora era la mayor esperanza de la humanidad para cerrar la enorme brecha tecnológica que los separaba de sus conquistadores. El gran avance se produjo cuando el equipo de Ellen logró aplicar ingeniería inversa a un arma de energía Baldari dañada que los cazas de Danji habían capturado durante una incursión. La tecnología alienígena era increíblemente avanzada, utilizando principios de física que la ciencia humana apenas comenzaba a comprender. Pero Ellen descubrió algo que los Baldari nunca habían considerado. Su ingeniería perfecta podía hacerse deliberadamente imperfecta para crear armas más peligrosas para todos los involucrados. Los ingenieros humanos comenzaron a modificar las armas alienígenas capturadas con mejoras rudimentarias pero efectivas que las volvían inestables e impredecibles. Las modificaciones a menudo provocaban que las armas explotaran o funcionaran mal, pero también las hacían lo suficientemente potentes como para atravesar las armaduras y escudos Baldari. Los soldados humanos aprendieron a usar armas que podían matarlos con la misma facilidad que a sus enemigos, aceptando tasas de bajas que horrorizaban a los observadores alienígenas que valoraban demasiado sus propias vidas como para correr tales riesgos. El punto de inflexión en la guerra terrestre llegó cuando el comandante Pete Jackson llegó a Próxima Centauri con una flota de naves de ataque rápido diseñadas específicamente para explotar las debilidades Baldari. Pete había estudiado todos los informes de batalla e interrogatorios de prisioneros, buscando patrones en el comportamiento alienígena que pudieran convertirse en ventajas tácticas. Había descubierto que el ejército Baldari operaba mediante una rígida estructura de mando que los hacía increíblemente eficientes, pero también fatalmente vulnerables a ataques de decapitación. Las naves alienígenas en órbita alrededor de Próxima Centauri estaban controladas por una única y enorme nave de mando que coordinaba todos los aspectos de su operación. Los Baldari habían utilizado este sistema con éxito durante miles de años, confiando en su superioridad tecnológica para proteger sus naves de mando de ataques enemigos. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo dispuesto a sacrificarlo todo por un solo ataque decisivo. El ataque de Pete se produjo al amanecer, cuando el programa de patrullaje alienígena estaba en su punto más débil. Sus 12 naves aceleraron directamente hacia la nave de mando, sufriendo pérdidas devastadoras por el fuego defensivo que atravesó su formación. 9 naves murieron en los primeros minutos, con sus cascos destrozados por armas capaces de romper asteroides, pero las 3 naves restantes atravesaron el perímetro defensivo y lanzaron todos los misiles que llevaban a quemarropa contra el casco de la nave de mando. Esta murió en una bola de fuego que iluminó todo el sistema, llevándose consigo el cerebro central que controlaba la fuerza de ocupación Baldari. Sin su nave de mando,
Las fuerzas terrestres alienígenas se confundieron y desorganizaron, incapaces de coordinar sus respuestas ni de adaptarse a situaciones tácticas cambiantes. Los guerrilleros de DY emergieron de sus escondites para encontrarse con un enemigo que repentinamente se había vuelto vulnerable e inseguro. La batalla por Nueva Ginebra duró 18 horas mientras los combatientes humanos destruían sistemáticamente a las fuerzas alienígenas sin líder, que ya no podían funcionar como un ejército unificado. Los soldados Baldari lucharon con valentía individualmente, pero habían sido entrenados para seguir órdenes en lugar de pensar de forma independiente contra un enemigo que prosperaba con el caos y la improvisación. Sus disciplinadas formaciones se convirtieron en trampas mortales. Cuando cayó la última fortaleza alienígena, Dani se encontró de pie en la plaza central de la colonia, rodeada por los restos de los vehículos Baldari y los cadáveres de soldados de ambos bandos. El coste había sido enorme, casi el 80% de las colonias. La población estaba muerta o desaparecida, y la ciudad misma había quedado reducida a escombros. Pero la humanidad había demostrado algo que conmocionó a todo el imperio Baldari. Los humanos no solo habían sobrevivido a la ocupación de los conquistadores galácticos, sino que habían contraatacado y ganado. La noticia se extendió rápidamente por la red de sistemas de comunicación alienígenas mientras otras especies conquistadas observaban con asombro. Para él. Por primera vez en su memoria, los Baldari habían sido derrotados por lo que consideraban una especie inferior. El impacto psicológico fue devastador, pues mundos que habían aceptado la esclavitud durante generaciones comenzaron a recordar el significado de la libertad. El almirante Morrison recibió informes de Próxima Centauri mientras su flota se reagrupaba cerca de Marte, preparándose para la siguiente fase de lo que se había convertido en una guerra de desgaste que nadie esperaba. Los Baldari dedicaban cada vez más recursos a lo que debería haber sido una simple conquista, movilizando naves y tropas de todo su imperio para lidiar con el problema humano. Pero cada victoria les costaba más de lo que ganaban, y cada derrota enseñaba a la humanidad nuevas formas de hacerles daño. A medida que las armas modificadas de Elen comenzaron a aparecer en toda la flota humana y las tácticas de guerrilla de Danji fueron adoptadas por la resistencia en una docena de mundos, el carácter de la guerra comenzó a cambiar de maneras que ninguno de los bandos había anticipado. El oficial Baldari capturado se sentó en la sala de interrogatorios a bordo del USS Liberty, con su alta figura encorvada por la derrota, mientras el almirante Morrison estudiaba los extraños rasgos del alienígena. La piel del prisionero era azul pálido y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una inteligencia que una vez creyó en la absoluta superioridad de su especie. Ahora, esos ojos mostraban algo que ningún Baldari había experimentado antes. La duda. El comandante Pete Jackson había traído este premio de su última incursión en territorio enemigo, junto con 3 naves de guerra Baldari intactas y un núcleo de datos que contenía información que cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre sus enemigos. El alienígena se hacía llamar líder de guerra Zend y había comandado las fuerzas Baldari durante más de 200 años antes de su captura. Lo que le dijo a Morrison sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. El imperio Baldari moría desde dentro. Durante 1000 años, había mantenido el control gracias a una tecnología superior y al temor a su poderío militar, pero sus recursos eran finitos y su imperio había crecido demasiado para gestionarlo con eficacia. Cada mundo conquistado requería tropas para mantener el orden. Cada rebelión exigía naves para reprimirla, y cada nueva conquista reducía sus fuerzas por toda la galaxia. Zend explicó que el consorcio nunca se había enfrentado a una guerra de desgaste prolongada porque ninguna especie los había obligado a participar en una. Las 17 civilizaciones que habían conquistado se habían rendido en cuestión de días o semanas, aceptando la esclavitud a cambio de sobrevivir. Pero la tenaz resistencia de la humanidad estaba desangrando al imperio Baldari, obligándolos a comprometer recursos que no podían permitirse perder en una guerra que esperaban ganar en cuestión de horas. La general Kate Williams recibió el informe de Morrison mientras planeaba la primera gran campaña ofensiva de la humanidad desde su centro de mando en Marte. Kate había ascendido a coronel tras su brillante defensa de las estaciones mineras de Europa, donde resistió un asedio Baldari durante 3 meses utilizando únicamente naves de carga reconvertidas y voluntarios civiles. Ahora comandaba la flota humana más grande jamás reunida. Una mezcla de naves alienígenas capturadas y naves híbridas que combinaban la ingeniería humana con la tecnología Bari. Las naves enemigas capturadas habían sido una revelación para las fuerzas humanas. DRA. Ellen Fosters. Los equipos habían pasado meses estudiando su diseño y descubriendo maneras de mejorarlas utilizando innovaciones humanas que los alienígenas nunca habían considerado. Los Baldari construyeron sus naves para que duraran siglos utilizando materiales y técnicas que priorizaban la perfección sobre la practicidad.
Los ingenieros humanos desmontaron los elegantes pero frágiles sistemas y los reemplazaron con tecnología rudimentaria pero fiable que podía repararse en el campo utilizando piezas de repuesto e improvisación. La ofensiva de Kate comenzó con ataques simultáneos contra Baldari. Líneas de suministro a lo largo del brazo espiral local. Los asaltantes humanos, ahora equipados con motores más rápidos que la luz, tomados de naves enemigas capturadas, atacaron convoys y estaciones de depósito que jamás habían sido amenazados en la historia reciente. Los ataques no seguían un patrón predecible y empleaban tácticas que violaban todos los principios de la guerra civilizada que los alienígenas entendían. El capitán Brad Thompson lideró la incursión más audaz al llevar a su escuadrón directamente al sistema natal de los Baldair y transmitir un mensaje que se escucharía en media galaxia. Las naves de Brad habían sido modificadas con equipos de comunicación humanos que podían anular las redes de transmisión alienígenas, lo que le permitía hablar directamente con todos los mundos conquistados del consorcio. Su mensaje era simple pero revolucionario. Los Baldari podían ser derrotados. La humanidad lo demostraba a diario, y la libertad era posible para cualquier especie lo suficientemente valiente como para luchar por ella. El impacto psicológico de la transmisión de Brad fue inmediato y devastador. En mundos que habían sido esclavizados durante generaciones, las poblaciones que habían olvidado el significado de la resistencia comenzaron a recordar por qué habían muerto sus antepasados luchando. Los Baldari se encontraron enfrentándose a rebeliones en docenas de mundos. Simultáneamente, mientras especies que habían aceptado la derrota comenzaban a creer que la victoria era posible. El levantamiento más significativo comenzó en Kepler Prime, donde los nativos cepirianos habían sido esclavizados durante más de 300 años. Los cepirianos eran una orgullosa raza guerrera, que solo se había rendido cuando los Baldari amenazaron con exterminar a toda su especie. Pero nunca habían olvidado sus tradiciones de mariscal. Al ver imágenes de soldados humanos negándose a rendirse, incluso ante una muerte segura, recordaron lo que significaba luchar por el honor en lugar de por la mera supervivencia. La rebelión zaperiana estaba liderada por un exgeneral llamado Korat, quien había sido obligado a trabajar en las minas durante décadas mientras soñaba con la venganza. Cuando comenzaron a aparecer armas humanas en el mercado negro, introducidas de contrabando por asaltantes que se preocupaban más por dañar a los Baldari que por obtener ganancias, Korat organizó a su pueblo en células guerrilleras que utilizaban tácticas aprendidas al estudiar la resistencia humana. Movimientos. Levantamientos similares estallaron en todo el imperio Baldari a medida que las noticias de las victorias humanas se extendían más rápido de lo que los alienígenas podían reprimirlas. Los Tracari del sistema Vega lanzaron ataques coordinados contra los centros administrativos Baldari, utilizando explosivos improvisados y armas robadas. Los ilícidos cristalinos de las colonias Riel utilizaron su habilidad natural para atravesar la materia sólida y sabotear las instalaciones enemigas desde dentro. Incluso los pacíficos acuario de los mundos acuáticos comenzaron a perturbar las rutas marítimas Baldari, utilizando su conocimiento de las corrientes oceánicas y las fuerzas de las mareas. El consorcio Baldari, que había gobernado mediante el miedo y la suposición de invencibilidad, de repente se encontró luchando contra una insurgencia galáctica que se fortalecía con cada victoria humana. Su perfecta maquinaria militar, diseñada para aplastar la resistencia organizada mediante una fuerza abrumadora, resultó indefensa contra poblaciones que habían aprendido a luchar como humanos con una determinación que rozaba la locura y tácticas que priorizaban la eficacia sobre el honor. El general Williams observó los informes que llegaban de toda la galaxia y se dio cuenta de que la humanidad había logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. No solo habían sobrevivido al ataque de los Baldari, habían inspirado una revolución que estaba desgarrando el imperio alienígena desde dentro. Cada mundo que se rebelaba significaba menos recursos disponibles para luchar contra la humanidad. Y cada derrota de los Baldari animaba a más especies a unirse a la creciente alianza de mundos libres. Pero la mayor conmoción llegó cuando las primeras unidades Baldari comenzaron a desertar a la causa humana. Estos alienígenas habían sido criados desde su nacimiento para creer en la superioridad de su especie y la rectitud de su imperio. Pero ver a los humanos luchar con un coraje suicida por principios abstractos como la libertad y la dignidad había quebrantado su fe en todo lo que les habían enseñado. Los desertores trajeron consigo tecnología avanzada e inteligencia detallada sobre las operaciones de los Baldari. Pero lo más importante, trajeron pruebas de que incluso los propios conquistadores podían convertirse a la causa de la libertad. Mientras Kate se preparaba para la fase final de su campaña, sabía que la guerra ya estaba ganada en las mentes de miles de millones de seres de toda la galaxia que habían aprendido la lección más peligrosa posible. Se podía resistir a los tiranos, los imperios podían caer y la libertad merecía cualquier sacrificio.
El mundo natal de los Baldari se alzaba ante la flota del almirante Morrison como una joya de cristal contra la negrura del espacio. Sus ciudades flotantes y torres espirales permanecían intactas por más de 1000 años. Morrison se encontraba en el puente del USS Liberty, al mando de una armada de 600 naves que representaban a 23 especies diferentes que se habían unido a la lucha de la humanidad por la libertad. No pasó inadvertido para el que las especies que los Baldari alguna vez consideraron inferiores ahora estuvieran llevando la guerra al corazón de su imperio perfecto. La batalla final había sido inevitable desde el momento en que los humanos se negaron a arrodillarse hacía 18 meses. El consorcio Baldari, ante el colapso de su imperio galáctico y las rebeliones en cientos de mundos, había llamado a todas sus naves y soldados para defender su sagrado mundo natal. Habían activado armas antiguas que no se habían utilizado desde los primeros días de su expansión. Dispositivos destructores de planetas que podían esterilizar sistemas estelares enteros en lugar de permitir que cayeran en manos enemigas. La general Kate Williams comandaba la fuerza de invasión terrestre desde su nave insignia mientras estudiaba las exhibiciones tácticas que mostraban el alcance de la desesperación de los Baldari. Los alienígenas habían anunciado su intención de destruir su propio mundo natal antes que verlo conquistado, junto con todos los demás mundos de su imperio. Preferían cometer genocidio a escala galáctica antes que aceptar la derrota de las especies que consideraban. Bajo su mando, la flota Baldari que defendía su mundo natal era la fuerza militar más poderosa jamás reunida en la historia galáctica. Cada nave era una obra maestra de tecnología e ingeniería, tripulada por veteranos que no habían conocido más que la victoria durante toda su vida. Sus armas podían destrozar lunas y sus escudos desviar la furia de las estrellas. Contra cualquier enemigo convencional, habrían sido completamente invencibles. Pero la humanidad le había enseñado a la galaxia que la guerra convencional era un lujo que los esclavos no podían permitirse. La flota aliada que se acercaba al mundo natal de los Baldari incluía guerreros ceerianos, naves voladoras construidas con piezas recuperadas y determinación. Ingenieros Tracari que habían convertido camiones de basura en plataformas de misiles y desfasadores helicoides que podían aparecer dentro de naves enemigas sin previo aviso. Y lo más importante, incluía soldados humanos que habían pasado 2 años aprendiendo que cualquier arma podía volverse contra sus creadores si se estaba dispuesto a pagar el precio. El teniente coronel Sam Davis lideró el asalto de abordaje que pondría fin a la guerra. Al mando de una fuerza de marines de 7 especies diferentes que habían aprendido a luchar como humanos. Sam había sido un simple oficial de infantería antes de la guerra, pero 18 meses de combate constante lo habían transformado en algo que los Baldari jamás habían conocido. Un guerrero que luchaba no por la gloria ni la conquista, sino por el simple derecho a existir como un ser libre. El acercamiento al mundo natal de los Baldari fue una pesadilla de fuego y muerte mientras las armas defensivas intentaban detener a la flota aliada. Docenas de naves morían mientras rayos de energía capaces de vaporizar asteroides atravesaban sus formaciones, pero los supervivientes seguían llegando con la determinación implacable que se había convertido en el sello distintivo de la humanidad en la guerra. Los Baldari observaban con horror como enemigos que deberían haber sido destruidos o huido, en cambio, intensificaban su ataque con bajas que ninguna especie racional aceptaría. Las naves de asalto de Sam atravesaron la última línea defensiva utilizando tácticas que violaban todos los principios de la ciencia militar. Sus marines habían atado cargas nucleares a sus blindajes y se habían entrenado para luchar cuerpo a cuerpo en los pasillos de las naves enemigas. Utilizaban armas con la misma probabilidad de matar al usuario que al enemigo y aceptaban parámetros de misión que asumían un 90% de bajas. Los defensores Baldari, enfrentados a fronteras que consideraban sus propias vidas como recursos prescindibles, se desbandaron y huyeron por primera vez en la historia militar de su especie. El asalto a la fortaleza de Mando Baldari fue una batalla librada con cuchillos y manos desnudas en pasillos diseñados para seres que jamás habían conocido la violencia física. Los alienígenas eran más altos y fuertes que los humanos, con ventajas naturales que deberían haberlos convertido en guerreros superiores. Pero nunca habían aprendido a luchar contra enemigos que se negaban a reconocer el dolor o el miedo, que seguían atacando incluso heridos de muerte y que preferían la muerte en batalla a la vida encadenados. Sam se abrió paso a través de los pasillos de cristal de la fortaleza alienígena con una fuerza que menguaba a cada paso, pero que nunca flaqueó en su avance. Sus marines morían a su alrededor. Pero cada muerte ganaba valiosos metros de terreno y los acercaba a la cámara de mando central, donde los líderes Baldari se habían reunido para activar su arma definitiva. Los defensores de la fortaleza lucharon con valentía, pero se enfrentaban a un enemigo que había aprendido a convertir la desesperación en ventaja táctica. El enfrentamiento final tuvo lugar en una cámara de cristal viviente donde el Alto Consejo Baldari se había reunido para presenciar la destrucción de su propio imperio en lugar de su conquista.
El arma que habían preparado esterilizaría todos los mundos que habían controlado, destruyendo a miles de millones de sus propios habitantes junto con sus enemigos. Activaron el dispositivo con la absoluta certeza de que priorizaban el honor sobre la supervivencia, manteniendo su superioridad, incluso en la derrota. Pero Sam y sus marines supervivientes habían aprendido algo sobre la tecnología Baldari que incluso los alienígenas habían olvidado. Cada sistema que construían tenía salvaguardas y puertas traseras que podían ser explotadas por ingenieros que priorizaban la función sobre la forma. Las modificaciones de la doctora Ellen Foster habían enseñado a los humanos a ver la tecnología alienígena no como ingeniería perfecta, sino como máquinas complejas que podían romperse, repararse o volverse contra sus creadores. El arma que pretendía destruir la galaxia se volvió contra el propio mundo natal de los Baldari, con sus sistemas de puntería corrompidos por modificaciones humanas que redirigieron su asombroso poder. El destructor de planetas que habría esterilizado cientos de mundos centró su furia en las ciudades de cristal del mundo natal de los Baldari, resquebrajando los cimientos de un imperio que se creía eterno. Cuando los líderes Baldari murieron en el colapso de su civilización perfecta, su imperio se derrumbó no por conquista, sino por la simple comprensión de que la tiranía no podía sobrevivir cuando sus víctimas se negaban a aceptar su destino. La galaxia emergió de la guerra transformada con docenas de especies que habían aprendido la lección más peligrosa del universo. La libertad no era un regalo que se pudiera conceder. Fuerte, pero un derecho al que los decididos pueden aferrarse. El almirante Morrison observó la rendición de la última nave de guerra Baldari y reflexionó sobre lo que la humanidad había logrado. No habían conquistado la galaxia mediante tecnología superior ni genio militar. Habían ganado enseñando al universo que algunas cosas merecían la pena morir y que cualquier especie dispuesta a pagar el precio máximo por la libertad jamás sería derrotada. Las estrellas habían exigido que la humanidad se arrodillara, pero la humanidad les había enseñado a inclinarse.